Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría de repaso número 2, correspondiente a nuestra materia Matemática para la Computación 1, bajo la coordinación del licenciado Wilner Nilsson Vázquez. Estamos dándole cumplimiento a los contenidos correspondientes a la materia. Esta tutoría de repaso va encaminada para tratar de dar respuesta a aquellas interrogantes que se tengan mediante el desarrollo de la segunda unidad. Justamente, pues nosotros vamos a contemplar los primeros contenidos de esta. Esta unidad, pues, es muy importante. Nosotros vamos a desarrollar la siguiente agenda. La bienvenida que se le da a cada uno de los participantes, el diagnóstico de lectura, el desarrollo de la tutoría como tal, el espacio para consultas que puede ser durante se vaya desarrollando la tutoría o al final. Y vamos a concluir con aquellas apreciaciones que tengamos acerca de la tutoría. En esta ocasión, pues vamos a darle inicio a la tutoría, al primer punto. Nos acompaña el compañero Alexander. Mucho gusto, bienvenido. Aunque me menciona que tiene algunos inconvenientes con su micrófono porque no ha podido eh, comunicarse, pero igual un gusto tenerle por acá. Luego de ello, pues la idea de acá es que nosotros vayamos desarrollando poco a poco y que ustedes tengan la posibilidad de realizar sus consultas. Inicialmente, pues la unidad número 2 nos manda a trabajar con 5 contenidos básicos. Esos contenidos básicos están encaminados a la temática de ecuaciones y inecuaciones. Hay que tomar en cuenta que esta unidad se pretende desarrollar del 20 de este mes, de septiembre, al 2 de octubre. Por lo tanto, estamos hablando que tenemos básicamente 12 días para eh, realizarlo. Como repito, lastimosamente no vamos a poder hacer el espacio del diagnóstico de lectura debido al inconveniente con el micrófono que tiene el compañero. Eh, Vamos a hacer algunos anuncios básicos y espero que los puedan anotar por ahí. Y esto es muy importante. En primer lugar, pues se les avisa que va a haber una actividad extracurricular que no es obligación que usted la haga. Y pues, pero si la hace, esta actividad extracurricular va a tener un porcentaje del 5%. Esa entrega va a ser presencial el día 13 de octubre. Entonces, en esa fecha se va a recibir allá en el espacio de la unidad a distancia de nuestra facultad, ¿verdad? Ahí en las facultades de Ciencias Naturales y Matemáticas. Se pretende que lleguen ustedes y puedan hacer entrega de esa actividad extracurricular. Si alguno de ustedes necesita permiso, debe de proporcionar a mi persona su nombre completo, el correo institucional, el nombre de la empresa o institución en la que labora y el número de teléfono de la misma. Entonces, eso es para que nosotros podamos eh, ayudarles con el permiso. Se le extenderá justamente cuando llegue a entregarlo y pues así se evitarán muchos problemas. Estaré al pendiente de quienes quieran participar. Igual esa actividad extracurricular estará próximamente colocado en plataforma. Además, pues
decirles de que es importante que ustedes participen. Luego de esto, pasamos de lleno ya a la parte de los contenidos. Como repito, la unidad está distribuida en 5 contenidos básicos, los cuales son, como primer contenido, las ecuaciones lineales. Vamos a desarrollar y ver algunos ejemplos correspondientes a ello. Sistemas de ecuaciones lineales. Ya no solo es una ecuación, sino que ya estamos hablando de un sistema, pero siempre de ecuaciones lineales. El tercer contenido, pues, habla específicamente de las ecuaciones cuadráticas. Vamos a reconocerlas y tratar de llevarlas a la práctica. Las ecuaciones de otro tipo es el cuarto contenido. Y el quinto, pues son los intervalos e inecuaciones. Bueno, estos últimos contenidos van a ser tocados de lleno ahí en la parte de el fin de semana. En la tutoría número 2, la tutoría sabatina. Bueno, vamos a iniciar. Lastimosamente no está participando el compañero Alexander, pero seguro nos está escuchando. Si hay alguna duda, la puede hacer escribiéndonos a WhatsApp, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno, vamos a iniciar. En primer lugar, reconocer qué es una ecuación. Cuando yo voy a tratar con ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones de otro tipo, hablar de ecuaciones y también tocar el punto de las inecuaciones, eso a mí me hace estrictamente eh, necesario reconocer qué es una ecuación. Una ecuación nosotros la podemos definir como una igualdad entre dos expresiones algebraicas denominadas miembros, en las que aparecen valores conocidos o datos y desconocidos, que también se les conoce como incógnitas, relacionadas mediante operaciones matemáticas. Por ejemplo, tenemos por ahí tres literales: a igual a 2x más 3 igual a x menos 4. Esa es una ecuación de primer grado. ¿Por qué? Pues ya lo reconocíamos en la unidad anterior, también nos sirve de repaso, que acá pues decíamos que las ecuaciones se determina el grado de acuerdo a la potencia que tiene o el exponente que tiene la variable. Luego B, tenemos por ahí 5x más x cuadrado igual 6 menos x. Esa es una ecuación de segundo grado, pero ¿por qué? Si observamos el miembro que está a la izquierda, tiene un término que es x cuadrado, ¿sí? Justamente por acá. Entonces, este término a mí me está dando como resultado que la ecuación sea una ecuación de segundo grado. Luego tenemos como tercer ejemplo en el literal C, x a la cuarta más 2 igual 7 factor de x menos 1. Este es de grado 4, pero ¿por qué? Igual el miembro que tenemos a la izquierda nos está determinando una variable con exponente 4. Entonces, ahí justamente el grado lo está determinando el primer término de el miembro de la izquierda. Ahora el ejemplo que tenemos ahí planteado en la pizarra, como ustedes lo podrán observar ahí en la parte de la derecha de la pantalla, hay una descripción básica acerca de todo y aquí podemos reconocer cuál es la composición básica de una ecuación. Bueno, en primer lugar, nosotros debemos de iniciar resaltando que toda ecuación está o tiene que estar compuesta por dos miembros, como en el ejemplo, ¿verdad?
debe de haber una igualación por ahí de los miembros. ¿Cómo? En este caso, tenemos 4 términos, 2 a cada lado, es decir, 2 en el miembro de la izquierda y 2 en el miembro de la derecha. Tenemos especificado la parte del coeficiente de cada uno de ellos. Podemos ver que en este caso tenemos 2x. El coeficiente 2x es nuestra incógnita o variable. Luego tenemos por ahí menos 1, que es una constante. Luego observamos que está el signo igual, que me hace la pauta para dividir los miembros, ¿verdad? Ahora vemos los miembros de la derecha. Está compuesto por 2 términos. ¿Qué términos? Igual, 6 sería el término constante, y x, que sería ya la incógnita, el término compuesto por la incógnita y un coeficiente, ¿sí? De valor 1. Entonces, básicamente, pues ahí nosotros nos podemos dar cuenta que así, de esa manera se describe o podemos ir reconociendo la composición que tiene cada uno de estos elementos. Veamos que es muy sencillo identificar cuando estamos frente a una ecuación. Bueno, creo que no hay dudas porque no me han escrito en la WhatsApp. Bueno, continuemos. Debemos de reconocer también que hay algo muy importante que nosotros también debemos de llamar como conjunto solución. ¿Qué es un conjunto solución? Realmente es importante que nosotros sepamos que el conjunto solución de la ecuación nada más es la conexión, ¿sí? La colección de números reales que pueden asumir la variable. Para satisfacer la relación de igualdad. Por esto es necesario reconocer el grado de la ecuación dada, que determina la cantidad máxima de soluciones que pueden tener y que puede tener la misma. Bueno, acá por eso les decía, en los ejemplos los vamos a retomar que se colocaban allá en la primera diapositiva de los contenidos, pues tenemos el literal A, que es 2x más 3 igual x menos 4. Y en primer punto reconocemos que es una ecuación de primer grado. Por lo tanto, la cantidad máxima de soluciones va a ser 1. Luego, el literal B tenemos 5x más x cuadrado igual 6 menos x. Esta es una ecuación de segundo grado y eso me lo otorga a mí el x cuadrado. Entonces, la cantidad máxima de soluciones que yo voy a encontrar van a ser 2. Y x a la cuarta más 2 igual 7, factor de x menos 1, es de grado 4, me lo está otorgando x a la cuarta, el grado 4. Entonces, la cantidad máxima de soluciones que voy a obtener, ¿sí? Es decir, el conjunto solución que voy a encontrar va a tener una cantidad máxima de 4 soluciones para esta ecuación. Entonces, tomando como referencia esto, nosotros debemos de basarnos teóricamente. Desde ya debemos de reconocer que el primer punto para solventar o encontrar la solución de una ecuación de este tipo va a ser de acuerdo al grado. Entonces, si yo determino el grado, yo puedo determinar la cantidad de soluciones que debe de tener. Ahora, ¿qué tipos de ecuaciones podemos tener? Hay tipos de ecuaciones lineales,
que es ax más b igual 0. Luego tenemos los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, nosotros podemos sustentarlo como ax más by igual c, pero también tenemos dx más ey igual f. Entonces, este es un sistema de ecuación lineal. ¿Por qué es lineal? Lógicamente porque no tenemos ninguna variable elevada a más que la potencia 1, ¿sí? El exponente 1 es nuestra garantía para hablar de ecuaciones lineales. En cambio, las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Que es el tercer tipo de ecuaciones, van a venir dadas de la forma ax cuadrado más bx más x igual 0. Aquí, pues usted sabe la particularidad que tienen y es que la potencia sea al cuadrado. Las ecuaciones con radicales, esa es la cuarta clasificación de estas ecuaciones. El ejemplo básico va a venir dado de un radical, ¿sí? Con índice, bueno, en este caso lo estamos representando en el índice 2 y el radicando es ax más b igual a c, de esa forma. Y además nosotros debemos de reconocer como quinto tipo los intervalos e inecuaciones. ¿Cómo viene dado? Viene dado, por ejemplo, ax más b menor a 0. O ax cuadrado más bx más x menor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir encontrando los elementos o las formas mediante las cuales vamos a reconocer los tipos de ecuaciones. Les presento 5 que son básicamente de donde nosotros vamos a iniciar. Luego que ya sabemos cómo está compuesta una ecuación, después viene la parte de reconocer cuántas soluciones tiene, cuál será su conjunto solución. Y ahora pues esto lo va a facilitar reconociendo el tipo de ecuación con el cual nosotros vamos a trabajar. Ahora, continuemos. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a desglosar el primer tipo, las ecuaciones lineales. Con respecto a las ecuaciones lineales, pues hay que definirlas como tal. Las ecuaciones bilineales, como ya observábamos, vienen dados de la forma ax más b igual 0, donde debemos de garantizar que a, ¿sí? Que hace las veces del coeficiente, debe ser diferente de 0. Si es así, esta va a ser llamada ecuación lineal o ecuación de primer grado en la variable x, que era justamente lo que veíamos ya en el ejemplo anterior. Su única solución va a venir dada, ¿sí? De la forma x igual menos b sobre a. Y su conjunto solución, pues lógicamente va a ser s igual menos b sobre a. Eso es bien importante que nosotros lo vayamos denotando. Este tipo de ecuaciones lineales, pues son, muchos dicen que son las más sencillas de resolver debido a la poca dificultad que representa la manera o a la forma en la cual se resuelven. Solo es de saber identificarla. Bueno, vamos a avanzar. En primer lugar, pues quiero que vayamos reconociendo por ahí un ejemplo. Creo que es lo básico que podemos realizar. ¿Cómo? De la siguiente manera. Resulta que nosotros podemos determinar lo siguiente. Si a nosotros se nos presenta un ejemplo, bueno, vamos a tratar de colocárselos por ahí.
Espero que cargue. Vamos a ver por acá. Bueno, si a nosotros en determinado momento se nos pide encontrar la solución de una ecuación, debemos de verificar lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a verificar? En primer lugar, ¿cuál es la composición exacta de mi ecuación o de mis componentes, de los miembros que le componen? Ahora, vemos, en este caso en particular, a nosotros se nos dice que encontremos el conjunto solución de x factor de x menos 1. X menos 1 y además restándole 5. Y eso lo igualamos, vamos a ver el miembro, lo igualamos a x menos 3 elevado al cuadrado. Menos 3 elevado al cuadrado. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que denotar? Bueno, cuando nosotros estamos ante este tipo de ecuaciones, lo fundamental es que nosotros veamos que a simple vista no parece una ecuación lineal. ¿Pero por qué? Porque el x menos 3 al cuadrado a nosotros nos da otro sentido. Pero nosotros debemos de observar bien el desarrollo de esta ecuación. Bueno, veamos. En primer lugar hay que denotar los dos miembros. Este sería el miembro izquierdo y el miembro derecho. Ahora, procedamos a la solución. Vamos a desarrollarlos. Vamos a ver cómo va este desarrollo. En primer lugar, yo tendría acá que resolver la multiplicación. Esto sería igual a tener a x por x, x cuadrado, menos x por menos 1 tendría menos x. Y ahora, pues tengo el menos 5 que está por acá y él ya no está haciendo parte de la multiplicación, sino un simple coeficiente negativo. Ahora, igual, vamos al otro miembro, donde vemos que tenemos x menos 3 elevado al cuadrado. Vamos a hacer el desarrollo de este lado, de este miembro. ¿Cómo quedaría? Si está elevado al cuadrado, sería el primero al cuadrado. Estamos diciendo que es un binomio cuadrado. X al cuadrado. Luego nosotros veríamos dos veces el segundo por dos veces el primero por el segundo. Entonces, en este caso sería 2 por 3 igual 6, ¿verdad? Igual 6. Y el primero, pues, es x. Entonces, quedaría menos 6x. Posteriormente a ello, pues, ¿qué nos resta desarrollar? Que es el segundo al cuadrado. En este caso es 9, pero como va al cuadrado, quedaría positivo, más 9, ¿verdad? 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Y ahí tenemos ya solventada la multiplicación y el desarrollo del binomio cuadrado. Ahora, eh, al pasar los términos, pues nosotros observamos si los pasamos, lógicamente va a cambiar su signo del lado derecho al lado izquierdo de la ecuación, es decir, del miembro derecho al izquierdo, es decir, de acá hacia acá. Los vamos a pasar. ¿Cómo quedaría? Esto pues, bueno, vamos a borrar esto porque se malinterpreta. Esto quedaría de la siguiente manera. Tendría por ahí
x al cuadrado menos x, ¿sí? Menos 5, menos 5, menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado, ¿por qué? Lo estoy pasando del otro miembro. Menos x al cuadrado. Más 6x. Más 6x menos 9. Entonces he pasado todos los miembros y ahora lo igualo a 0. Estamos igualándolo a 0. Entonces, luego de sumar los términos semejantes, vamos a ver en qué se transforma. Observamos los términos semejantes. Particularmente vamos a ver, por ejemplo, que los x al cuadrado, pues lógicamente se van a eliminar. Porque tenemos uno de signo positivo y el otro negativo. Ahora vemos nosotros que está por ahí denotado de la siguiente manera. Esto quedaría como 5x, porque aquí restaría 1, queda 5x menos 14, menos 5 menos 9 menos 14, igualado a 0. Entonces justamente pues se está convirtiendo ya, si lo vemos de esta manera, en una ecuación lineal. Luego de esto pues nosotros vemos específicamente que tenemos la posibilidad para encontrar la solución, el conjunto solución que tanto hablábamos. Ahora, ¿cómo? El 5x igual, si traslado el menos 14 hacia el miembro de la derecha, tendría 14, cambia de operación. Y ahora, pues nada más nos resta colocar, perdón, acá es x, ¿sí? Colocar x igual 14 entre 5. Está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, esta sería la solución. Entonces, esto nosotros lo podemos escribir como estrictamente S, que como se reconoce al conjunto solución de la ecuación, igual 14 quintos. Y este es mi conjunto solución. De esta manera, eh, espero no hayan dudas y si las hay, pues pueden realizar las consultas que crean pertinentes. Sí, puede escribirlo, no necesariamente en el grupo, ¿verdad? Si quiere, puede hacerlo en otro, en el otro chat. Vaya, me pregunta que por qué cambiar S por X. Porque, como mencionaba anteriormente, ese es el conjunto solución que tenemos ahí en su consulta. Eh,
Ok. Menciona Alexander, siempre se sustituye si se deja X está mal. No está mal, sí, realmente no está mal, pero nosotros ahí estamos especificando que cuando colocamos S igual, la solución que hemos encontrado es específicamente el conjunto solución, ¿sí? Usted puede hacerlo de cualquier forma. Pero lo ideal sería colocar S igual el resultado que ha obtenido. Bueno, no sé si podemos avanzar. Vamos a observar por acá. Continuando con nuestra presentación, por aquí pues podemos ver, como decía, la definición básica, y aquí es donde a nosotros nos menciona que hablamos de un conjunto solución, y como es X, que es una sola solución, pues nosotros podemos determinarlo como es a lo que me refería. Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice que vamos a resolver la siguiente ecuación lineal. Esta es 2x, 2 factor de x más 3 más 4 igual 20. Entonces, el primer miembro de la ecuación, ¿sí? Está compuesta estrictamente por eh, 2 factor de x más 3 más 4. Y en este caso, el miembro de la derecha nada más es 20. ¿Cómo procedemos a resolverlo? Pues bueno, en primer lugar, como el ejercicio anterior, nosotros solamente vamos a multiplicar, ¿sí? El factor que ya está indicado, ¿sí? La operación. Entonces, 2 por x más 2 por 3 más 4. Eso sería igual a 2 por x más 2 por 3, ¿sí? Igual 4. Lo que sería, ya sin hacer todo el proceso, estamos hablando que sería 2 por x o 2x más 6, ¿sí? Que sería 2 por 3, sería 6. El más 4, pues solo lo volvemos a colocar igualado al miembro de la derecha, que es 20. Luego, el 2x, pues, como hay términos semejantes, que son los coeficientes independientes 6 y 4, los dos son positivos, entonces hacemos 2x más 10. Eso igualado a 20, que es el miembro de la derecha. Ahora, pues, tratamos de despejar x. Trasladamos, como está en el miembro de la izquierda, y al trasladarlo a la derecha, cambiamos de operación, está sumando, pasa a restar. 2x igual 20 menos 10. 2x igual 10. ¿Por qué? Porque yo ya le resté los 10 que traía del otro miembro. Entonces sería de trasladar el 2. Entonces me quedaría x igual 10 entre 2. Y nosotros sabemos que esa división es una división sencilla, pues 10 entre 2, x es igual a 5. Y ese sería para mí el conjunto solución correspondiente a la ecuación lineal que se nos presentaba. Considero que es bastante sencillo este ejemplo para la comprensión básica del desarrollo de las ecuaciones lineales. No sé si hay alguna duda, algo que quiera mencionar, Alexander. No, bueno, ok, entonces continuamos. Eh, Vamos a ver por acá.
el siguiente ejemplo a nosotros nos dice que vamos a resolver la ecuación, ahora trabajando ya con decimales, pues 0.25 menos 0.02x igual a 0.03x más 0.02. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues para transformarlos ya a valores directamente enteros, nosotros multiplicamos por 100 ambos miembros, recordando que para que una ecuación no sea modificada o dañada, ¿sí? O alterada, nosotros vamos a hacer los cambios si afectamos un miembro, también el siguiente debe ser afectado, tanto en izquierda como el de la derecha. Y ese es el caso puntual de acá. Tenemos 100 por 0.25 menos 0.02 x igual 0.03x más 0.2. Ambos miembros multiplicados por 100. Vemos por ahí cómo quedaría. Si yo multiplico 100 por 0.25, lógicamente voy a tener 25 menos 0.02 por x y multiplicado por 100 voy a tener menos 2x. Lo mismo con el miembro de la derecha. Multiplico 100 por 0.03, voy a tener 0, el 0.3 va a ser 3x más 20. Ahora vamos a observar lo siguiente. En el caso particular, bueno, aquí decir de que hay un error de dedo, no es en este caso menos 3, sino que es nada más 3, ¿verdad? Ahora, al trasladarlo, yo tendría menos 5x. ¿Por qué? Tengo 2x negativos y este es positivo. Al trasladarlo, se me convierte en menos 5x. Igual, si traslado del costado de el miembro de la izquierda hacia la derecha, tendría, es positivo y acá es positivo, pero al trasladarlo ese negativo, tendría 20 menos 25, se me convierte en menos 5. Entonces tengo x igual, el factor que acá, bueno, el coeficiente es negativo, sería menos 5, ¿sí? Menos 5, pero al trasladarlo se me convierte en una división dando como resultado 1. Ahora, ya determinándolo, quedaría de esa manera. Como mi solución x igual, aquí sería menos 1, ¿verdad? No sería 1. El siguiente ejemplo a nosotros nos dice que estamos trabajando nuevamente con la parte de la ecuación lineal. Recordando pues que es una ecuación lineal, ya nosotros la definíamos. Aquí se nos presenta ya trabajar una ecuación donde hay coeficientes fraccionarios. Veamos, tenemos por ahí 1/3 de x menos 5 igual 1/6 de x. Esa sería la ecuación lineal. ¿Qué puedo hacer? Lo mejor es tratar de encontrar valores que me simplifiquen la vida. Y en este caso el 6 va a hacer esa función. Es más fácil trabajar con números enteros que con números fraccionarios. Por lo tanto, ¿cómo hago eso? Selecciono los dos valores que tengo en el denominador, en este caso 3 y 6, y comienzo a encontrar el mínimo común divisor, el max. ¿Cómo hacemos? Son 3 y 6, comienzo. En este caso tendría ahí, por ejemplo, mitad
de 6, 3 y luego tercera de 3 y tercera de 3, ambas son 1. Luego solo multiplico 2 por 3, lo que sería igual a 6. Y así es como yo encontré ese valor 6 para convertirlos en números enteros, los coeficientes. Porque al multiplicarlos, pues lógicamente a mí me quedaría 2, ¿sí? En este caso 2 por acá. Y aquí eliminaría con el 6 el valor. Por tanto, ¿cómo queda? Sería, en este caso, 2 por 1x sería 2x, menos el 6 por 5, menos 6 por 5. Recordando que está afectado por un factor, o por un paréntesis, lo cual está factorizando todo el elemento. Igual, como acá se eliminan los 6, quedando como 1, 1, un coeficiente 1 de x, ¿sí? Un coeficiente de x. Ahora, pues, eso sería el miembro de la derecha. Ahora vamos con el de la izquierda, que ha resultado un poco más eh, de trabajo. 2x menos 30 sería igual a tener x, ¿sí? Recordando que el coeficiente 1, pues nada más se coloca la variable porque ya está implícitamente. Luego de ello tenemos 2x menos x, he trasladado del miembro de la derecha hacia el miembro de la izquierda. Por lo tanto, cambia la operación, si era suma pasa a restar. Y el 30 yo lo he trasladado del miembro de la izquierda a el miembro de la derecha. Era negativo, se convierte en positivo. Y entonces, nada más términos semejantes. Los opero, sería 2x menos x, dando como resultado x. X igual 30. Y ese sería para mí el conjunto solución de la ecuación lineal 1/3 de x menos 5 igual a 1/6 de x. No sé si hay dudas, alguna consulta de este ejercicio. Bueno, entonces vamos a continuar si no hay dudas. Lo siguiente pues es que vayamos observando. Vamos a ver lo siguiente que está preparado por acá. Ah, hay un ejercicio que pues de acuerdo a lo que se plantea, nosotros nos pueden dar el ejemplo de una manera de lenguaje cotidiano o empírico y trasladarlo a una ecuación algebraica. Eso usted lo tiene que tener claro. Yo creo que en fundamentos pues se tocaba un punto esencial en el cual se hacía ese trabajo de pasar del lenguaje cotidiano a ya el lenguaje algebraico. Entonces el ejemplo a nosotros nos dice que un estudiante de un curso, ¿sí?, de álgebra tiene notas de 65 y 58 en los dos exámenes parciales. En tareas tiene promedio de 95. Si la nota mínima de aprobación es 70 y cada evaluación tiene la misma ponderación, ¿qué nota debe obtener en el tercer examen para aprobar el curso? Bueno, vamos a reconocer que este ejemplo pues no es
justamente de nuestro país, sino que es un ejemplo donde se manejan las calificaciones de otro tipo con respecto a 100 puntos. Pero básicamente nosotros lo vamos a relacionar con nuestro medio diciendo que las notas que tienen son 6.5 y 5.8 y que la nota mínima de aprobación es de 7. Entonces, la solución va de la siguiente manera. Sea X la nota del tercer parcial, ¿sí? Eso es lo que nosotros andamos buscando. Por lo tanto, es nuestra variable o incógnita. Como todas las evaluaciones tienen la misma ponderación y se tienen 4 notas cuyo promedio debe de ser 70, o sea 7, se tiene la siguiente ecuación. ¿Cómo? Si yo ya tengo claro que hay de resultados 65 y 58 y tengo un 95, ¿sí? Entonces eso para mí son 3 valores y solo me hace falta sumarle el siguiente, la siguiente nota y es justamente la que no conozco. Por lo tanto, esa nota se le coloca X. Todos esos términos, ya pasándolo al lenguaje algebraico, lo voy a dividir entre 4. ¿Por qué? Porque a mí me están solicitando el promedio. Y el promedio nosotros sabemos que es una ecuación eh, o es una operación que lo que me dicta es que debo sumar todos los valores, ¿sí?, correspondientes y dividirlos entre la misma cantidad de ellos o el número de elementos. Así es como se encuentra que es 65 más 58 más 95 más X dividido entre 4. Ese es el miembro izquierdo. Y ahora el miembro derecho de la ecuación va a estar justamente determinado por el coeficiente 70, que es justamente lo que yo estoy tratando de determinar por ahí. Eh, ¿Por qué? Porque 60 es el valor, ¿sí? 70 es justamente el promedio que debe obtener para aprobar el curso. Entonces, si nosotros vemos, la ecuación está balanceada con los valores que yo conozco y, y está igualado con la nota mínima de aprobación. Entonces, se tiene ya la ecuación como tal. Entonces, se puede transformar, ¿sí? Si yo la transformo, es decir, si yo estoy trasladando, ¿sí?, el valor del miembro de la izquierda, que es el denominador 4, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, yo multiplico 70 por 4 y eso me da como resultado 280. A su vez, nosotros podemos transformarla, ¿sí? ¿Cómo la transformamos? Sumando todos los valores, 65 más 58 más 95, me da un total de 218, más X, ¿sí? Más X. Y eso lo igualo justamente con los 280 que ya determiné anteriormente. Entonces ya tenemos balanceado o equilibrado los dos miembros de la ecuación. Entonces la solución pues es básicamente sencilla. ¿Pero por qué? Porque yo nada más necesito determinar que X va a ser igual a 280 menos 218, lo que es igual a 62. Entonces el estudiante necesita tener 6.2 o 62 en el tercer examen para aprobar el curso de 70. No sé si hay alguna pregunta.
Vaya, dice el compañero que no, entonces avanzamos justamente. El siguiente es un ejemplo bastante básico. Bueno, continuamos con otro elemento similar. Nos dice que en el ejemplo de la ecuación lineal, pues Marta dice que salió de su casa para la escuela. Julia, su hermana, salió 4 minutos más tarde. La velocidad de Marta fue de 30 metros por minuto y la de Julia, pues fue de 50 metros por minuto, es decir, que iba un poco más veloz, 20 minutos más rápido que su hermana. ¿En cuántos minutos alcanzó Julia a Marta? Es justamente la pregunta que a nosotros se nos plantea. Y nos dice que si la distancia entre la casa y la escuela son, o se estima que son 280 metros. Y nos pregunta, ¿Julia puede alcanzar a Marta en el camino? ¿Sí o no? Bueno, esto es en primer lugar de análisis, porque debemos de plantear, así como el ejemplo anterior, nuestra ecuación. Hay que saber que la parte esencial aquí es comprender, ¿sí? Yo debo de comprender cómo está ese planteamiento. En primer lugar, reconocer que una de las hermanas salió antes que la otra. La que salió después, ¿sí? Llevaba 4 minutos de retraso y que una iba más rápida que la otra, ¿sí? Es decir, en este caso que Marta iba más despacio que Julia. Y Julia, pues, lógicamente, ya cuando lo trasladamos a la vida cotidiana, eh, si yo salgo temprano, yo voy despacio, si yo voy con mi tiempo, tranquilo. Pero si yo salgo tarde a algún lugar donde debo llegar a cierta hora, es lógico que voy a ir un poco más rápido. Y es justo lo que pasa en este ejemplo. Vamos a ello, determinemos cómo. Dice acá, en esta solución, que en primer lugar debemos de reconocer que X va a ser el número de minutos transcurridos mientras camina Julia. Entonces, ¿qué ecuación debemos de utilizar? Y es lógico, tenemos que ver la de la distancia. ¿Pero por qué? Porque la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Nosotros podríamos despejar, la verdad, porque son tres elementos, ¿sí? Son tres partes importantes que está tratando esta ecuación. ¿Por qué? La distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Si yo quiero analizarlo con respecto al tiempo, sería tiempo igual distancia entre velocidad. Pero si quiero obtener la velocidad, va a ser igual a la distancia entre el tiempo. Como repito, cuando hacemos un cambio de miembros, ¿sí? O de términos que componen un miembro, van a cambiar la operación mediante la cual están en X miembro. Entonces, vamos a ello. Si observamos, tenemos los tres elementos básicos, que son la velocidad, el tiempo, la distancia para cada una de ellas, es decir, Marta y Julia. En primer lugar, la velocidad. Nos decía que iban a 30 metros por minuto, eso era la velocidad de Marta. La de Julia, que salió más tarde, fue de 50 por minuto, 50 metros por minuto.
El tiempo pues es X más 4 porque yo ya sé que iba 4 minutos antes que su hermana. Y Julia pues salió en un tiempo X porque no está exactamente determinado. La distancia yo la voy a encontrar 30 multiplicado por el tiempo. Entonces sería 30 de X más 4. Y de Julia pues nada más sería 50 por X. Entonces, cuando observamos acá, ya tenemos planteada la ecuación. ¿Cómo sería? Pues lógicamente tomamos la ecuación que está determinada en la distancia. ¿Pero por qué? Porque justamente a nosotros nos pregunta en el ejercicio que a qué distancia la va a alcanzar si es que lo hace. Entonces, 30 factor de x más 4 sería 30x más 30 por 4 sería 120. Eso igualado a 50x, porque 50x es justamente el miembro que va a estar representando los valores de Juli. Ahora, 30x menos 50x, que yo lo he trasladado del miembro derecho al izquierdo, va a ser igualado a menos 120, que estaba justamente en el miembro de la izquierda. Por lo tanto, cambia de operación y ahora es negativo. Menos 20x, que sería de restar, ¿sí? 30 menos 50x, igual menos 120. Ahora tengo menos 20x, ¿sí? Igual a menos 120. Eso sería igual a tener x igual menos 120 dividido entre 20, ¿sí? 20 positivo. Por lo tanto, en este caso me quedaría x igual 6. Entonces, ese 6 se convierte en 6 minutos que tardaría para alcanzar a su hermana. ¿Cómo lo podemos resumir? Cuando Julia alcanza a Marta, es cuando las dos han cambiado la misma distancia, han caminado la misma distancia de su casa. Estamos hablando de distancia, que es la velocidad por el tiempo. Si el número de minutos que han transcurrido mientras camina Julia es de X, entonces el tiempo para Marta será de X más 4, que es lo que ya mencionábamos. Entonces damos respuesta a la pregunta que en 6 minutos Julia va a alcanzar a Marta. Bueno, no sé si hay dudas o alguna consulta con respecto a este ejercicio. Bueno, continuamos. Justamente ahí pues estamos hablando de la ecuación lineal. Resumiendo, pues nosotros diríamos por acá, en este caso, que si la distancia entre la casa y la escuela fueran 280 metros, Julia puede alcanzar a Marta en el camino, ¿sí? Para reafirmar. ¿Por qué? Porque el tiempo son 6 minutos. La velocidad de Julia son 50 metros por minuto. Entonces, la distancia es 50 por 6. Entonces va a ser 300 metros. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo, que si la distancia entre la casa y la escuela fueran 280 metros,
Julia no podría alcanzar a Marta porque 6 por 50 hace 300 metros, que es mayor a los 280. Bueno, con ese resumen que le he realizado ahí, Alexander, espero darme a entender un poquito mejor. Entonces, la respuesta final sería que eh, no se tiene ningún, ninguna posibilidad de alcanzarlo, ¿sí? Porque sería 280 en la distancia de la escuela que nos mencionaba el ejercicio, y si multiplico 6 por 50 necesitaría 20 metros más para alcanzarla, ¿sí? Justamente a la llegada a la escuela, pero ni aún así, ¿verdad? Eh, de esa manera se resume el ejercicio. Vamos a ver, este ejemplo es un poquito básico, veamos. Dice que mezclando café y leche a una razón de 5 y 2, se preparó 840 mililitros de una bebida. ¿Cuántos mililitros de leche se usó? Bueno, como estamos preparando café con leche, quieren saber la cantidad de leche que se usó para mezclarlo con el café. Lo importante aquí es tener claro esa razón de 5 y 2. Es decir, yo echaba 5 de café por 2 de leche a una cantidad de 840 mililitros. Entonces, si X es la cantidad de leche en mililitros, ¿sí? Porque no estamos seguros cuánto es lo que se usó, ¿sí? De leche, va a ser X mi incógnita. Entonces, la razón 5,2 es igual a tener 840, que es el total, menos X, ¿sí? Porque yo no lo conozco, es menos X. Y eso a la razón de X, que sería la cantidad de leche en mililitros, X. Esos serían justamente los dos miembros de la ecuación. 5 multiplicado por X, ¿sí? Que es la cantidad que desconozco de mililitros, va a ser igual a 2, ¿sí? Porque por cada 5 yo he hecho 2 días de leche, sería 2 factor de los 840 menos X. Ese 5X, ¿sí? Va a ser igual a la multiplicación de 2 por 840, que es igual a 1680 más 2X, ¿sí? Ahora, 5X va a ser igual, aquí lo traslado, sería justamente 2X igual a los 1680. Tendría por acá 7X igual a 680. X igual a 1680, por lo tanto, X sería igual a 240. Ese 240 sería la cantidad de leche que necesito en mililitros para poder llevar la combinación, ¿sí? Lo que se prepararía justamente los mililitros de leche que se utilizaron, que serían 240. Ese ejemplo es justamente lo que nos daría. Bueno, yo creo que ya estamos quedando bien con esto de parte de las ecuaciones lineales. Vamos a ver los sistemas de ecuaciones lineales. Para esto, pues nosotros debemos de ver que ya no vamos a trabajar solo con una ecuación, sino que ahora van a ser mínimamente dos ecuaciones.
Entonces vamos a llamar sistema de ecuaciones lineales en las variables x e y, ¿sí? Es un conjunto de dos o más ecuaciones lineales que se deben resolver de forma simultánea. Es decir, que se desea encontrar una solución que satisfaga todas las ecuaciones involucradas a la vez. Esa es la idea final, satisfacer las necesidades. Si esa solución encontrada tiene que satisfacer las necesidades de todas las ecuaciones. Se dice que para ordenado x sub 0, y sub 0, es la solución del sistema de las dos ecuaciones con dos incógnitas x y y. Van a venir dadas, como ya lo veíamos al principio, de la forma ax más by igual c y dx más ey igual f. Esa vendría siendo la forma en la cual vienen representadas. Vamos a la parte de los métodos que podemos utilizar para realizarlos. Esto es bastante sencillo. El primer método es el método de sustitución. ¿Qué pasos se realizan? En primer lugar, se despeja la incógnita de la ecuación. Nosotros decidimos qué incógnita. Se sustituye esa expresión en la misma incógnita de la otra ecuación. Luego, como tercer paso, se obtiene una ecuación de primer grado con una incógnita, ¿sí? ¿Dónde se resuelve esta? Y finalmente el valor de esa incógnita se sustituye en la expresión donde estaba despejada la otra incógnita. ¿Cómo es eso? Veamos. Ahí está un ejemplo bastante sencillo. El sistema de ecuaciones viene dado por estas dos ecuaciones, que es x más 2y igual 8 y 3x menos 4y igual menos 6. ¿Cómo lo resolvemos? En primer lugar, lo que hacemos es plantearlo lo siguiente. Eh, Como primer punto, pues tratar de despejar la incógnita en una ecuación. ¿Sí? Como es el método de sustitución, vemos la primera ecuación, que x sería igual a 8 menos 2y. Entonces, ese es el valor justamente de x. Lo sustituyo, dice, la expresión de esa misma incógnita en la otra, es decir, 3x ya no sería nada más x, sino que sería 8 menos 2y, como se señala por acá. Menos 4y se mantiene, ¿verdad? Ya no es 3x, sino que x toma el valor de 8 menos 2y. Menos, colocamos siempre el menos 4y igual 6. Y ahora pues nada más desarrollamos desarrollamos y obtenemos el valor de la otra incógnita que es y. ¿Cómo quedaría? Pues yo lo resuelvo. Multiplico 3 por 8, que sería en este caso justamente multiplicar nada más 8 por 3, 24, menos multiplico 3 por 2, 6y, menos 6y, menos 4y. Cuando hago esto, yo tenía ya en este caso 6 menos 4 ya son 10. Y ahora los 32, si yo traslado los 32 hasta acá, se me hacen, ¿sí? 38. Y justamente yo traslado, como ya tengo acá estos valores, lo divido dándome como resultado y igual 3. Veamos, ahora que ya tengo el valor de y, ¿sí? De la incógnita y,
obtenido de la segunda ecuación, hago lo siguiente. Sustituyo en la expresión resultante de la primera ecuación, ¿sí? De la ecuación de primer grado. Entonces digo que va a ser x igual a 8 menos 2 por y. Y ya tiene un valor de 3, entonces sería x igual a 8 menos 6, lo que me da como resultado x igual 2. Y eso sería pues la forma en la cual vamos a trabajar utilizando el método de sustitución. Bastante sencillo, ¿verdad? No hay donde perderse si nosotros seguimos justamente esos pasos que se le colocan. Nada más 4 pasos. Ahora, el siguiente ejemplo, pues a nosotros nos dice que debemos de utilizar el método de igualación. En este método, lo que se hace, pues lógicamente es igualar las expresiones. ¿Cómo? Vamos a ver los pasos que nos menciona. El primer paso es despejar la misma ecuación en las dos, la misma incógnita, perdón, en las dos ecuaciones. Como sigue, ¿sí? Luego de eso, ¿sí? Allá despejaba una, pero acá voy a despejar las dos, la misma incógnita de las dos ecuaciones. Ahora se igualan las dos expresiones. Yo las voy a igualar. Lógicamente son las expresiones que van resultando. Luego de eso se obtiene una ecuación de primer grado con una incógnita. Nosotros tenemos que resolver esa expresión para obtener un valor de una variable. Luego, el valor de esa variable o incógnita se sustituye en cualquiera de las dos expresiones para calcular el valor de la siguiente expresión. Entonces, ¿cómo va eso? Tenemos siempre el mismo ejemplo. X más 2y igual 8. 3x menos 4y menos 6. Veamos. Sigue de la siguiente manera. Si yo lo despejo siempre x de la primera ecuación, sería x igual 8 menos 2y. Si despejo siempre la misma incógnita, pero ahora de la segunda expresión sería el resultado x igual menos 6 más 4y dividido entre 3. Como dice, pues se igualan las dos expresiones. ¿Cuáles dos expresiones? Las que acabo de obtener. Sería 8 menos 2y igual menos 6 más 4y dividido entre 3. Cuando ya las he igualado, el siguiente paso es resolverlas. Si yo las resuelvo, justamente yo tendría que y es igual a 3. Eso es el valor que tendría. Y x, pues sería justamente que yo debo de buscar el valor de esa incógnita, lo sustituyo en cualquiera de las dos expresiones y me debe dar el valor de la siguiente incógnita. Como yo ya despejé y encontré y, lógicamente voy a despejar x. Entonces lo tomo de la expresión número 1, sería x igual 8 menos 2 por 3 igual x igual 2. Entonces, como vemos, es de una forma bastante sencilla, aunque suele confundir un poco al momento de hacer la sustitución en cualquiera de las expresiones, porque yo estoy igualando dos expresiones o dos ecuaciones siempre de las mismas características. Y finalmente, pues tenemos el método de reducción. Este método a nosotros nos garantiza
En primer lugar, observar lo siguiente. Y es que vamos a tratar de eliminar una incógnita o variable. ¿Cómo? Bueno, paso número 1. ¿Cuál sería? Se multiplica una o las dos ecuaciones por números de manera que los coeficientes de una misma incógnita sean eh, opuestos. Número 2, se suman esas dos ecuaciones, eliminando así una de las incógnitas. Luego de eso, pues se resuelve la ecuación resultante. Se sustituye ese valor en cualquiera de las ecuaciones para calcular la de la otra incógnita. Bueno, vamos a ver cómo se inicia. Veamos. Dice en este caso que tenemos siempre las mismas dos ecuaciones. X más 2y igual 8 y 3x menos 4y igual menos 6. Veamos. Dice entonces que yo inicio y voy a multiplicarlo por menos 3. ¿Pero por qué? Porque eso me va a facilitar la eliminación, que es justamente lo que buscaba. El segundo paso me lo dice, se suman esas dos ecuaciones eliminando así una de las incógnitas. Entonces, debo de buscar el valor que me garantice eliminar una de las dos incógnitas, ¿sí? Deben de ser opuestas. Entonces, menos 3 lo hace. Porque yo multiplico por menos 3 la primera ecuación y me quedaría menos 3x menos, multiplico menos 3 por 2, menos 6y igual menos 3 por 8 menos 24. Ahora con la segunda ecuación, nada más la escribo como está, porque yo estoy multiplicando solo la primera ecuación por menos 3. La segunda, pues nada más es 3x menos 4y igual menos 6. Ahora sí, queda fácilmente determinado que yo voy a eliminar. Se eliminan o se cancelan menos 3x más 3x, queda nada. Y menos 6y menos 4y me da menos 10y igual menos 24 menos 6 menos 30. Si yo despejo y de esta, yo tendría que y va a ser igual a 3. ¿Pero por qué? Y igual, traslado, está en este caso multiplicando con signo negativo, ¿sí? Lo traslado y me queda justamente 30 entre 10 igual a 3. Ahora, como dice, el último paso se sustituye ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones para calcular el valor de la otra incógnita. Entonces, procedo. ¿A cuál lo modifico? Lo voy a sustituir en la primera ecuación, que es x más 2y igual 8. Entonces tendría x más 2 por 3 igual 8, ¿sí? Justamente como nos quedaría despejando el famoso x igual 2. Entonces, si usted observa, el valor de y igual 3 y x igual 2, independientemente de cualquiera de los tres métodos que utilice, siempre debe ser el mismo. Y igual 3, x igual 2. Lo observamos. Y igual 3, x igual 2. Y por el método de sustitución, y igual 3, x igual 2. Entonces, usted puede utilizar el término que así considere que es el mejor. ¿Dudas con respecto a estos métodos? Ajá. ¿Algún punto en específico?
Bueno, dice Alexander que si le puede dar una explicación rápida de los métodos. Vaya, en esto decirle que lo importante o lo vital es que usted se enfoque en los pasos, ¿sí? El paso uno, por ejemplo, del método de sustitución es despejar una incógnita, ¿sí? En una ecuación, no dice en cuál, lo puede hacer en la primera o en la segunda. Luego sustituyo esa expresión, ¿sí? Así como lo observamos por acá, lo sustituyo en la misma incógnita, ¿sí? De la otra ecuación que estoy encontrando acá, por ejemplo, acá en la segunda. Luego, cuando ya lo he hecho, pues nada más obtengo una ecuación de primer grado con la incógnita, o sea, la resuelvo. En este caso me da y igual 3 y el valor de esa incógnita lo sustituyo en la expresión que estaba despejada, que es justamente esta que está en la parte superior, es decir, la de la primera. Cuando despejé x, lo sustituyo, como ya sé que y igual a 3, lo sustituyo acá en la primera, sería x igual 8 menos 2 por 3, era igual a 2, ¿verdad? Entonces, de esa manera es el método. Leer justamente los pasos y verificarlos. Luego, nada más, en la siguiente, pues se despeja la misma incógnita, ¿sí? ¿Qué se refiere? Que en este método de igualación despejo la incógnita, pero aquí en las dos ecuaciones se igualan esas dos expresiones. El tercer paso ya se obtiene una ecuación de primer grado con una incógnita y debo de resolverla. Porque yo aquí nada más estoy igualando, ¿va? Las que he despejado. Despejé de X, despejé X porque eso me pedía que despeja la misma incógnita. Luego las igualo, la resuelvo, en este caso me quedaría y igual 3 y luego pues nada más el valor de esa incógnita, es decir, este 3 lo sustituyo en cualquiera de las dos expresiones para calcular el valor de la otra. O sea, como ya encontré esa expresión, yo puedo tomar cualquiera, ¿vaya? Por ejemplo, en este caso se toma la primera, que es 8 igual, perdón, x igual 8 menos 2y. Y me da como resultado x igual 2. Yo podría haber tomado esta, la de x igual menos 6 más 4y sobre 3. ¿Por qué? Fácilmente yo lo hago. Menos 6 más 4y, y ya vale 3, entonces 4 por 3, 12. Menos 6 me quedaría justamente 6. Dividido entre 3, pues lógicamente es x igual 2, ¿sí? Entonces queda igual. Como repito, lo importante es tener claro los pasos que se van desarrollando. Eh, Luego, con el método de reducción, tengo 4 pasos básicos. El primero es multiplicar una de las dos ecuaciones de manera que los coeficientes de la misma incógnita sean opuestos. Eh, en este ejemplo, el primer paso, pues, se aplica acá. Yo observo mi incógnita y veo cuál se me facilita la multiplicación para que se eliminen. En este caso es por menos 3, ¿verdad? Luego se suman las dos ecuaciones eliminando así una de las incógnitas. ¿Cómo la elimino? Pues si observa por acá, yo le elimino el menos 3 con el 3. Y eso lo obtuve como multiplicándolo por menos 3. Luego se resuelve la ecuación resultante. Lógico, yo lo resuelvo, es decir, menos 10 y entre menos 30, lógicamente voy a obtener y igual a 3.
Luego sustituyo ese valor en la otra o en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso lo sustituimos en x más 2y igual a 8. X igual más 2 por 3 igual a 8. Yo sé que eso es 2. Y ahí pues lógicamente estoy resumiendo los tres métodos. Eh, es bastante particular, ¿sí? Hay algunos que nos gusta utilizar más un solo método, pero independientemente el método que utilicemos, ya sea de igualación, sustitución o reducción, si yo utilizo alguno de ellos, pues siempre voy a obtener la misma respuesta, es decir, el mismo valor de cada incógnita. No sé si estamos un poquito más claros con eh, ese repaso rápido. Ok, vaya, ya nos dice por acá. Está bien, va. Ahora pues nada más, ya para ir finalizando, pues vamos a observar la parte de las ecuaciones cuadráticas. En las ecuaciones cuadráticas, lo particular es que nosotros debemos de aprender a observar e identificar cómo van a ser, cómo es esa representación. Si usted observaba allá al inicio, al momento de reconocer los tipos de ecuaciones, observábamos la forma de la ecuación cuadrática. Eh, una ecuación cuadrática pues va a ser reconocida si se expresa de la forma ax cuadrado más bx más x. Eso es igual a 0. Recibe el nombre de ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado. Ya sabíamos o ya nos dimos cuenta que es de segundo grado porque eso significa que tenemos un término elevado al cuadrado, sencillamente. Bien, vamos a observar algunas ecuaciones cuadráticas por acá, donde nosotros podemos ver algunos ejemplos que nos permiten determinar o reconocer de mejor manera estos tipos. Vamos a ver. Si nosotros tenemos una ecuación cuadrática, podemos utilizarlo factorizando, haciendo complementos de cuadrados o mediante la fórmula general. Entonces, estas tres formas son básicas y como la anterior, en donde mirábamos los sistemas de ecuaciones lineales, independientemente del método que utilicemos, vamos a obtener el mismo valor para nuestras incógnitas, ¿sí? Veamos, como es una ecuación cuadrática, vamos a tener una cantidad de soluciones que es igual a 2, ya lo habíamos determinado. Entonces, veamos, por factorización, que es uno de los métodos más sencillos que se utilizan con las ecuaciones cuadráticas. Y ya lo veíamos justamente en la unidad número 1, que era en la parte de los conceptos fundamentales, la factorización. Entonces este método ya lo recordamos. ¿Cómo? Si yo tengo x cuadrado más 7x más 12 igualado a 0, esa es mi ecuación cuadrática. ¿Qué puedo hacer? Si lo factorizo, yo tendría por ahí x más 4 factor de x más 3. ¿Cómo sé que está correcto? Si yo multiplico x por x, tengo x cuadrado. 7, ¿sí? Más 7
multiplicado por, bueno, en este caso, ¿cómo obtengo 7? Sería 4 por x, ya tengo 4x, y ahora pues multiplico 4 por 3, que sería 12. Entonces ahí justamente ya tenemos valorando los elementos, porque acá tendría 4 y x por 3 sería 3x más 4x tendría el 7x más 12 igualado a 0. Como son dos factores, yo fácilmente puedo despejar acá. X más 4 sería igual a 0. X igual menos 4 sería el primer valor. O mi X sub 1. O como nosotros queramos determinarlo. O X sub 2. No importa porque con solo que encontremos las dos soluciones, todo estará bien. Luego, el otro factor que es x más 3 igualado a 0 sería igual x igual menos 3. Nada más lo despejamos. Como hemos dicho, para eso, para cambiar de un miembro a otro, para trasladarlo, nada más necesitamos cambiar también la operación que se está desarrollando. Y de esa manera eh, encontramos el conjunto solución para esa ecuación cuadrática mediante la factorización. Luego, complementando cuadrados, la misma expresión algebraica, x cuadrado más 7x más 2 igual 0. ¿Qué hago? Pues nada más, en este caso en particular, pues lo que se hace es trasladar el coeficiente independiente, que sería 12, pero como cambia operación sería menos 12. Ahora multiplico por un valor o un número mediante el cual me facilite el desarrollo. En este caso sería x cuadrado más 7x más 7 medios cuadrados. Igual menos 12 más 7 medios cuadrados, 7 medios al cuadrado. Como les repito, si yo afecto un miembro con un valor, debo colocarle ese mismo valor en el otro miembro para no desbalancear mi ecuación. Por tanto, a mí me quedaría que es igual a x más 7 medios elevados al cuadrado. Igual menos 12 más 49 cuartos. Ahí ya resolvimos el factor que estaba al cuadrado. Y continuamos, pues aquí nos quedaría x más 7 medios al cuadrado igual menos 48 más 49 sobre 4. ¿Qué se hizo? Se hizo una suma de fracciones, dando como resultado menos 48 más 49 cuartos. Teniéndolo de esta manera, ¿sí? La expresión resulta sencillo que nosotros apliquemos una raíz cuadrada en cada miembro. Y es lo que se hace. Raíz cuadrada de x más 7 medios al cuadrado igual raíz cuadrada de un cuarto, que es al realizar la operación de suma acá. Entonces, ¿para qué hago esto? Para eliminar el cuadrado que tengo del miembro de la izquierda. Entonces, ya solo me quedaría x más 7 medios, igual más menos un medio. ¿Por qué más menos? Porque cada vez que liberamos o nosotros aplicamos una raíz cuadrada o, o un radical, tenemos dos opciones, que sea positivo o negativo el valor que se encuentra. ¿De qué forma? Que x sería en este caso igual a 7 medios más menos un medio. Como va de la siguiente manera, x sub 1 va a ser menos 7 medios más un medio, lo cual me daría x sub 1 igual menos 6 sobre 2, igual a x menos 3.
Ahora en la otra, si lo tomo, ya tomé el valor positivo, ahora voy a tomar el negativo. X sub 2 más menos 7 medios menos un medio. X sub 2 va a ser igual a menos 8 medios, lo que es igual a X igual a menos 4. De igual manera, obtenemos las mismas dos valores del conjunto solución. Si observamos la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas es igual a x igual menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Qué es lo que hacemos aplicando la fórmula general? Nada más determinar cuál es el valor de cada uno de los coeficientes, tanto para a, quién va a ser b y quién va a ser c, como sigue de esta manera. A toma el valor de 1, B el valor de 7 y C el valor de 12. ¿De dónde? Colocamos aquí, este sería A, este sería B y este sería C. Y eso es en todo, ¿verdad? Y ahora nada más sustituimos en la fórmula general, quedando menos 7 más menos 7 cuadrado menos 4, 1, 12, donde sería AC 1, 12 sobre 2 por 1. Lo desarrollo, me quedaría menos 7 más menos raíz cuadrada de 49 menos 48 dividido entre 2. Todo, ¿verdad? Ahora, x igual menos 7 más menos 1 dividido entre 2. X sub 1 va a ser igual, si tomo el valor positivo, sería menos 7 más 1 entre 2. Eso es igual a x sub 1 menos 6 dividido entre 2. X sub 1 igual a menos 3. Ahora, si tomo el valor negativo del radicando, sería menos 7 menos 1 dividido entre 2, x sub 1 igual menos 8 medios, igual a menos 4. Ese sería x sub 2. Por lo tanto, resumiendo, si yo realizo una operación de la ecuación cuadrática utilizando factorización o complemento de cuadrados o la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas, debo de obtener de igual manera el mismo valor en cada una de las dos soluciones que presenta el conjunto solución. Bueno, yo creo que de esta manera pues podemos observar que está la manera o la forma en la cual vamos a aplicar la ecuación cuadrática. No sé si tiene dudas o alguna consulta rápida.
Bueno, entonces nos vamos a quedar por acá. Si no hay consultas de este ejercicio, vamos a ver cómo seguimos avanzando, esperando que ustedes revisen los contenidos que se tienen planteados, ¿sí? Bueno, nos quedamos hasta acá. Un gusto haber compartido. Lastimosamente no le funciona el micrófono, así que nos vamos a quedar esperando que nos acompañe en la siguiente tutoría del día sábado a partir de la 1 p.m. Y pues, como es lógico, pedirle de que le dé seguimiento a cada uno de los contenidos. Muy buenas noches, saludos cordiales para todas y todas. Muy buen día.